Sí, algunas caras, ¿no? Que Capitanich, la señora al lado de Capitanich, no sé quién es. Moreno. Enviado... ¿Dónde estás? ¿Quién es, Acá, perdón? mirá, prontuario si querés. Capitanich, Capitanich. enviado a juicio oral por casos de corrupción. No sé quién es. Guillermo... La señora Guillermo Moreno. condenado recientemente por trastocar los índices del INDEC. No sé quién es. Mariela la señora. Fernández. Perdón, parecemos muy misóginos, no sabemos quiénes son las señoras. No, esa es Mariela Fernández. Mariela Fernández. La intendenta. Tenés razón. Bueno, grabó un bien detenido investigada. hace pocos días. Máximo Kirchner enviado a juicio oral con la madre por lavado de dinero. Massa, Sergio Massa. Corpachi, Mayans. Creo que es Quintela. Sí, acá está muy pixelado a la altura nuestra. Teresa García, Mayra Mendoza. Investigada por posible fraude con el uso de cooperativas. Bueno, algo en común. Corpachi, perdón, Corpachi que está medio de duelo porque Corpachi era la directora del Instituto Juan Domingo Perón que acaban de cerrárselo. No, y en el ala derecha, no sé cómo llamar, porque es como una mesa de... Un rectángulo, los un casamientos, ¿viste cuando los casamientos se hacen por ahí? Imperial. No sé cómo se dice. Imperial. ¿Perdón? Imperial. Eso, ahí está, eso muy bien, qué suerte que hay alguien que lo sabe decir. Están Felipe Solá, reapareció, Aníbal Rossi, Fernández. señor Fernández. Tampoco vi un entusiasmo desesperante para salir a bancar a la ex vicepresidenta, pero no sé. Bueno, aparte de condena, inhabilitación, hubo decomiso de bienes. Ahora va a empezar la búsqueda de los bienes para poder cubrir lo que se conoció en principio en la sentencia condenatoria como el perjuicio, que toda esa maniobra defraudatoria generó al Estado. Una cifra que se va a actualizar, 85.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que tenemos acá en pantalla? Un listado que el fiscal Diego Luciani presentó ante el Tribunal de Juicio diciendo todos estos son los bienes que se tienen que actualizar, ponerles un número y empecemos a ejecutar. Que se ejecute el decomiso. Los primeros eran los dos de Juncal, ¿no? Los de donde vivió ella hasta hace gracias. Exactamente. Juncal y Uruguay. Juncal... se me fue... Bueno, esto ya es Lázaro Báez. Vamos al de Cristina. ¿Qué es Santa Cruz? Vos que sos de ahí. Sí. Hueraique. Hueraique es el departamento. Santa Cruz está dividida por departamentos. Río Gallegos se encuentra en el departamento de Hueraique. Ok. Aique es acá. Le pregunto al doctor Fioribello, si yo hago un anticipo de herencia cediéndole a mis hijos, en este caso a Máximo y Cristina, veo acá, a Máximo y Florencia, perdón, quiero decir, ¿el desapoderamiento no tiene efecto porque ya la titularidad está en cabeza de los otros? No, sí tiene efecto. ¿Tiene efecto? Tiene efecto y los bienes, como lo explicó el otro día Lucía en una nota muy buena que hizo en Clarín, los bienes de esto van a tener que ser rescatados todos, no es ella sola que va a tener que entregar esa cantidad de dinero, es la totalidad de los condenados. Ahora, el efecto de eso, si hubo un anticipo de herencia, como vos decís, esos bienes que están en cabeza de los hijos, vengan también y van a ser afectados al decomiso, como se dan otras causas, por ejemplo, de tema de lavado de activos, o tema de narcotráfico, o este tipo de temas. Acá le consultamos, Luis, al fiscal Diego Luciani, ¿por qué incluyó estos bienes que, como bien consigna, en marzo del 2016, cuando comenzaba el derrotero judicial para Cristina Kirchner, se dio todo en partes iguales, se dio 25 inmuebles? Lo que dice el fiscal Diego Luciani es, todo esto está cautelado. Y finalmente hay un hilo conductor entre Vialidad y Otesur, donde también está embargado y cautelado Máximo Kirchner, que finalmente el acervo patrimonial es uno solo. Claro. El de Máximo, el de Cristina. Claro, estoy pensando en voz alta. Tiene razón lo que dice Juan, porque si la cesión en anticipo de herencia o de cualquier tipo fue posterior al inicio de la causa, esos bienes quedan, no se dice colacionados como en una Pero cesión. es muy común que en estos casos donde hay este tipo de actividad delictiva, cuando se ven acorralados o recién arranca la causa, ¿qué hacen? Vamos a insolventarnos. ¿Qué tengo? Esto, bueno, cedo, testaferros, se adulteran supuestas ventas que no se hacen, se simulan ventas que no se hacen y de esa forma se sacan del patrimonio un montón de cosas. Ahora, cuando esa medida ya está presentada con mucha anterioridad, como es el caso que lo decía Lucía recién, eso se puede retrotraer
y esos bienes que fueron cedidos, entre comillas, queda afectado al acervo patrimonial, al acervo de la causa. Acá tenés la Te quiero lista. hacer una pregunta, Mercedes. Sí. Cuando se ven la cantidad de propiedades de Lázaro Sí. Báez, había una enorme cantidad de campos que determinaban que recién después de 30 años Lázaro Báez se los daba a sus hijos, o que sus hijos solo podían estar 30 años haciendo uso del campo. Eso fue un testamento que después quedó sin mayor validez, pero que fue un gran signo de interrogación en la causa de lavado de dinero. Apareció un testamento en el que Lázaro Báez decía: todo mi patrimonio que debería ir a sus hijos no lo van a poder utilizar durante 30 Con una años. cláusula de indivisión. Exactamente. Así se llama pero no tiene ningún efecto porque el señor Lázaro Báez está vivo. Sí, está vivo ese testamento. Para que funcione un testamento Pero no tiene suele nada que suceder ver, que o sea, debe no, morir la No persona. está comprobado que... No, técnicamente no. ¿Qué sucede acá? Hay una Dato, línea. Sí. Y corregime, Juan, las indivisiones establecidas de manera testamentaria solo tienen un plazo máximo de 10 años. No existe la Claro, indivisión por los 30. 30. no por 30. El viejo código dice... Hay que ver cuál fue el acto jurídico de la transmisión de esos bienes. Claro. Si se hizo por una forma de un testamento, si se hizo por una donación, si se hizo por una cesión. Todos esos institutos jurídicos tienen diferentes Plazos. normas que los regula. Bueno, acá tenemos Lázaro Báez. Ya el listado anterior de Cristina Kirchner incluye también hoteles y las empresas, todas Bien. investigadas por lavado de dinero, ¿no? Lázaro Báez, que es un informe de 40 páginas. Yo creo que la mitad se la lleva este señor en el detalle de bienes. Lázaro Báez, que si recordamos, se hizo un cálculo, lo que compró en propiedades en Santa Cruz equivale 20 veces a la superficie de Capital Federal, para que tengamos una dimensión. Mira, pasemos al listado. Propiedades en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut, este es un campo muy importante. Santa Cruz, en Río Gallegos y Calafate, la mayor cantidad de bienes. El fiscal Diego Luciani lo que está diciendo es: todos estos bienes hay que actualizarlos, hay que ponerles un valor nuevo, y una vez que sepamos cuál es el número del patrimonio de Lázaro Báez, como el de Cristina Kirchner y los demás condenados, hay que ejecutarlo. Esos 85.000 millones de pesos, ayer el juez Jorge Gorini pidió que se actualicen, le dio intervención al cuerpo de peritos contables de la Corte para que agarren todos estos listados que tenemos acá y le pongan el valor actual. ¿Se va a llegar a cubrir los 85.000 millones de pesos? Difícil. Dudo, ¿no? Difícil. Pero esto es Austral Construcción, Claro. la empresa que se creó. Porque en el decomiso también se incluyen los bienes que están a nombre de las empresas que Lázaro Báez usó para la maniobra defraudatoria. Austral Construcciones, Cani Costilla, Los Calzos y del Curto, Gotti Hermanos y Sucesión Biancalani. Son todas las empresas de Lázaro Báez involucradas en el caso Vialidad. Todas tienen bienes a su nombre. Lo que dijo el fiscal Diego Luciani es: pongámosle un número y empecemos la ejecución para cumplir con ese decomiso. Sí. Es solidario. Se tienen que cubrir con los bienes de los 9 imputados. Sí. Lo que pasa es que hay imputados que no tienen más de un auto y hay 2 condenados que no tienen casa. Que después, si podemos, Lucía trajo el miércoles una placa interesante de las 9 personas vinculadas en este juicio. Sí. Para repasarlas, ¿no? Sí, porque no es solo Cristina. Claro, nos quedamos solo con Cristina, pero digo, el fallo finalmente, con el rechazo de todos los recursos, provocó la afectación de 9 personas que después lo vamos a repasar. Pero Mira, esta es la cifra prox, ¿no? Sí, bueno, pero veníamos hablando de 85.000 millones de pesos, que es lo que dice el fallo condenatorio. Pero este número lo volcó ayer en un oficio, que es un poco más, 86.000 millones de pesos, el juez Gorini, y lo que te decía recién, le dio intervención al cuerpo de peritos tasadores de la Corte para decir, bueno, a todos estos bienes hay que ponerle un número y tenemos que empezar con la ejecución de la pena, del decomiso. En lo próximo se va a ejecutar los bienes. ¿Eso es rápido, Juan? ¿Se ejecuta rápidamente? No. No, lamentablemente no. Lamentablemente no es rápido, nada es rápido en los procesos judiciales, nada es rápido. Porque primero, como decía Lucía también, ordenar que los peritos de la Corte tasen cada bien. Y ahí empezamos. ¿Qué tasación se toma? La defensa se va a oponer, ¿no? Esto vale tanto. Los peritos van a tasar con la tasación oficial,
al valor fiscal, que es lo que se está hablando, pero no va a llegar de ninguna forma a cubrir ese monto, que es una guarangada lo que se han robado. Entonces es imposible. No es rápido para nada. Hay que ver si no están sujetos a otro tipo de cosas, claro. si fueron a su vez cedidos, como te decía recién, si fueron separados del patrimonio o están afectados a otro tipo de situación judicial. No, para nada es rápido, Luis, eso tarda y lleva bastante tiempo el remate. Quiero hacer una aclaración a que hay cantidad de mensajes que llegan a nuestras redes, que es una televidente muy interesante, siempre muy inteligente, que Gladys dice, ustedes muestran la foto del peronismo con las causas, repasamos con Lucía las causas de todos y cada uno, y si mostraran los de Macri, a ver, yo tengo la tranquilidad absoluta de haber dicho el primer día que el fallo es irreprochable de la Corte. Ahora, si yo tengo otra mirada, que es la mirada político-judicial, digo, che, y el resto de las causas, que no solo es Macri. Y Libra, ¿qué fue de la vida? Cuadernos, bueno, o sea, seguros, hablemos de Alberto Fernández. Seguros de ¿cómo se llamaba el amigo, el esposo de mi querida María? Martínez Sosa. Sí, Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa y María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. Acá no estamos diciendo solo una cosa. Ahora, vuelvo al concepto que me he hartado de decir, le digo a Gladys y a todo el resto. La corrupción de no exonera la corrupción del otro. Ahora hay un fallo, evidentemente, extraordinario de la Corte. Ojalá la justicia se ponga a tono y avance con el resto de las causas judiciales. Bueno, el dinero va a ir a una cuenta judicial en principio porque eso vuelve al Estado y hay muchos de los bienes que podrían pasar a la Agencia de Bienes del Estado. ¿Qué sucede ahí? Después algunos deberían rematarse o el Estado puede disponerlos para otro tipo de utilidades. Los remates no son tan efectivos y terminan realizándose un valor como... Malvendiéndose. Sí, exactamente, a un precio muy por debajo del valor real de esos inmuebles. Acá tenés a José López, a Nelson Periotti, Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Ellos 4 son los que tienen la mayor pena en el caso de Vialidad, que son 6 años de prisión. Y el resto tiene penas menores, pero el día miércoles todos van a tener que presentarse en Comodoro Pi para que se haga efectiva la detención. Quiero volver un segundo a